Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Sigue la situación de conmoción social en Bolivia. El presidente Evo Morales ya se encuentra en México luego de que le fuera concedido el asilo político, pero la situación de tensión continúa en el país del sur. Y hemos tomado contacto con Carlos Valverde. Él es un periodista boliviano que nos dará unos detalles más de cuál es la situación en este momento en Bolivia. Señor Valverde, muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por el interés que tienen por nuestro país. A ver, en la situación en La Paz todavía hay un clima de convulsión. Una gente que bajó del alto, que no tiene idea qué es lo que quiere, porque ya ahora ya lo están pidiendo a Calimán de presidente, y eso sería justificar un golpe de Estado cuando nadie lo ha propuesto. Pero hay un grupo de gente en el alto. Hay problemas de quórum en el Congreso de la República. Muy probablemente se suspenda la reunión, aunque claro, lo que pasa es que están buscando una salida legalista y no política, porque hay una salida política constitucional también. Hay una ley, una declaración constitucional del año 2001 que dice que se puede organizar de una vez el asunto de la vacancia presidencial, no como un acto de proclamación, sino como un hecho de mero trámite, y ahí tendríamos ya una presidenta. De todas maneras, ahí hay declaraciones del senador Rodríguez que dice, no, tratemos de hacerlo entre todos para que no digan. Es decir, si comienzan a buscar lo legalista, lo jurídico por encima del hecho político que es el que estamos viviendo, probablemente esto se postergue todavía. Ahora, perdón, si me permite, solo para poner en contexto para quienes no están al tanto de lo que está sucediendo en el legislativo, entiendo que ante la renuncia del presidente y vicepresidente, el Senado tiene que proclamar a Yanine Áñez, la segunda vicepresidenta del Senado, como Senado, ¿correcto? ¿Eso es lo que se está discutiendo en este momento en el Senado? Claro, la idea es esa, que si la ponen o no la ponen y cómo la ponen. Yo creo que si van a la Declaración Constitucional 3/2001, que dice que se la puede poner sin un acto de proclamación, no requiriéndose ni ley ni resolución congresal, pudiéramos salir de este atolladero. Creo que la presión internacional de algunos que hablan de un golpe de Estado, una reunión rara en la Organización de Estados Americanos sin la presencia de Bolivia, porque el embajador boliviano ante la OEA renunció. A mí me parece que le están dando mucha vuelta al asunto cuando lo que el país necesita es tener certidumbre. ¿No es cierto? No sé, al final de cuentas yo soy un analista político, tengo una visión muy de este problema, y soy periodista, simplemente doy mi opinión, pero me parece a mí que lo están embarullando el asunto sin ninguna necesidad. De acuerdo, y entiendo que en el Senado hay una mayoría del MAS, el partido de Evo Morales. ¿Los senadores de ese partido no han asistido a la sesión de hoy día? ¿Por qué hay un problema de quórum? Algunos han asistido y otros no. El MAS tiene 2/3 en el Congreso, tiene mayorías absolutas en Senado y en diputados. Por eso hay dos fracciones dentro del MAS. Hay algunos que están por la idea de renunciar para dejar su quórum permanentemente, y hay otros que no pueden llegar porque las calles están alrededor de la Plaza Murillo, que es el kilómetro cero boliviano, es donde está el Congreso y donde está el Palacio de Gobierno. Hay otros que no pueden llegar ahí por la convulsión. Entonces va a haber que esperar nomás. Supongo que mientras no se le ocurra a nadie alguna cosa rara, y cuando digo eso, proponer, como por ejemplo lo que están proponiendo en el Alto, de que Calimán se haga cargo de esto, mientras no se le ocurra a nadie una cosa rara,
todavía estamos en tiempos democráticos y estamos en tiempos constitucionales, así que podemos esperar un día más. Hasta ahora a nadie se le ha ocurrido decir hagamos presidente a los militares, por ejemplo, desde los políticos. Así que mientras estemos en el tiempo democrático y constitucional, supongo que podemos esperar un día más. Ahora, el país está parado hace 21 días, entonces pudiera pararse 2 días más y no hay problema. Ahora, Jeanine Áñez, quien es llamada a ser la presidenta interina, desde su punto de vista, da las garantías de asumir este rol de manera adecuada y convocar a elecciones en el más breve plazo, como manda la Constitución. A ver, no sería presidenta provisional, sería presidenta constitucional de la República para terminar el mandato. O sea, no es una excepción. En el grado de sucesión, de prelación constitucional, le tocaría a ella ser la presidenta, ante la renuncia del presidente constitucional de la República, ante la renuncia del vicepresidente, ante la renuncia de la primera y segunda, primer y segundo cargo en la Cámara de Diputados y de Senadores, a quien le corresponde es a ella. Entonces no es provisional. Tendría que terminar el mandato y entregar el 22 de enero del próximo año. Los tiempos todavía dan para hacer elecciones. Los tiempos dan para hacer elecciones, para convocar elecciones, para hacer elecciones y para ir segunda vuelta, si acaso ocurriera, todavía dan los tiempos. Y por lo que he escuchado de ella, ella está dispuesta a cumplir con el plazo. Así que en esta elección que vendrá, se espera que el expresidente Mesa tenga una aceptación como la que tuvo en la elección anterior, o el liderazgo, por ejemplo, del señor Camacho, que ha emergido en las últimas semanas, podría ser un rival importante. Sí, yo le digo, es muy difícil concluir que Carlos Mesa puede tener la misma votación o el mismo número de aceptación. El panorama es diferente, ya no está Evo Morales, consecuentemente la gente pudiera o dividir votos, así como dice, no creo que Camacho sea candidato para nada, o en su defecto pudiera llevarse mucho más votos ante el vacío que se está formando y que se está creando político, y ante esta incertidumbre. Probablemente Carlos Mesa aumente sus votos y pueda ganar incluso en primera vuelta con más del 50%. Todo depende de lo que pase, todo depende en cuánto tiempo se resuelva esto de hoy. Este problema. Acabo de escuchar algún parlamentario de diputados decir que hoy se va a definir el asunto. Si esto se define rápido y baja la tensión, probablemente Carlos Mesa no tenga el número de votos muy alto. Si la tensión no baja y seguimos en esta o en una tensión mediana, lo más probable es que Carlos Mesa reciba un espaldarazo grande para poder consolidar parlamento. Todo depende de cómo se resuelva esta crisis en el tiempo inmediato. De acuerdo. Finalmente, quisiera preguntarles por el rol de las Fuerzas Armadas. Sabemos que han sido un factor que de alguna manera ha coadyuvado la renuncia del señor Morales. ¿Hay un riesgo de que las Fuerzas Armadas intervengan de alguna otra manera en el proceso en las próximas semanas? No, para nada. Las Fuerzas Armadas están en cumplimiento del rol constitucional. Ellas han salido porque así lo ha planteado la senadora Jeanine Áñez, y no hay, yo diría que hoy no hay peligro absolutamente para nada de que se les ocurra una sonada golpista, una cosa de esas, porque ahí estaríamos en problemas, porque todos estaríamos en contra. Le soy franco, todos estaríamos en contra. La mayoría de nosotros de mi edad somos la primera generación que participó en democracia después de muchos años, y muchos de los que estamos en ejercicio del periodismo, de estas cosas, estuvimos en las calles peleando para que haya democracia. Así que estaríamos en primera línea de nuevo
peleando para que las Fuerzas Armadas entren a donde tengan que entrar y no se metan en lo que no les corresponde. De acuerdo. Señor Valverde, le agradezco mucho por su tiempo. Cuando guste, hasta luego. Muy amable, hasta luego.